Confianza es Dios. Y el tema del día de hoy es: no te ahogues, déjate rescatar. Dile al que está a tu lado: hermano, hermana, no te ahogues, déjate rescatar. No te ahogues, déjate rescatar. El texto que vamos a ver el día de hoy es Mateo 14, si me pueden auxiliar. 14:22 en adelante vamos a leer. ¿Lo tienen? Bien. ¿Repetimos el tema? No te ahogues. Déjate rescatar. El texto dice en el título: Jesús anda sobre el mar. ¿Sí están bien? Sí. Amén. Ok. 22, vamos a leer hasta el 33. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, al siguiente pueblo. Entre tanto que él despedía la multitud. Recordemos que Jesús estaba con una multitud de mínimo 5,000 hombres. Antes de esto, Jesús le dio el alimento a 5,000 personas, no contando niños ni a mujeres. Entonces estamos hablando de por lo menos 5,000 hombres, ¿sale? Por eso es que Jesús se tiene que quedar. ¿Para qué? Para despedir a las personas que estaban con él en ese momento. Entonces dice 23: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. ¿A qué subió? A orar. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. 24: y la barca estaba en medio del mar. ¿Cuál barca? La de los discípulos, ¿sale? Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¿Alguna vez has dado unas voces de miedo? ¿Sí? No lo sé. 27: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, ¿andaba qué? Sobre las aguas. Para ir a Jesús. Andaba Pedro sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Sería que estos gritos fueron más fuertes que los de miedo? 31: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: ¿qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron, Jesús y Pedro, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó, ¿qué dice? El viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: ayúdeme, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Oramos. Padre, en tus manos ponemos este tiempo. Si tú hablando a nuestras vidas, si tú hablando a nuestros corazones. Padre, poder reconocer que todos nosotros necesitamos de tu ayuda, así como este hombre pasó cosas, vivió cosas. Nosotros también, Dios, en esta actualidad hoy día, te pedimos, Señor, que tú estés hablando hoy a mi corazón, que tú estés usando, Señor, mis palabras, que tú estés usando este tiempo, Señor, para bendecir tu casa, tu iglesia.
Gracias por tu amor tan grande, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Alguna vez has sentido que los problemas, las preocupaciones, las dudas, las deudas, las inseguridades, los miedos, a veces incluso la tristeza te ahoga? ¿Alguien ha sentido, experimentado eso? ¿Sí? Son de esas veces que te hacen tambalear, ¿cierto? ¿Has experimentado que incluso físicamente a veces te falta el aire? ¿Alguien ha pasado eso? Mucha gente nos ha hablado, a veces me tocó un caso una vez, una persona nos habló a las 3 de la mañana y me dice, ¿puede orar por mí? Le digo, sí. Le digo, ¿qué tienes? Es que no puedo respirar, es que no puedo hablar. Después de escucharlo, pues eran un montón de todas estas cosas que acabo de mencionar, las cuales le estaban llevando a no poder respirar, patadas de ahogado. Estaba mal, no podía. Esa es una persona en un cierto horario, pero la verdad es que muchas personas han hecho eso. Es que no puedo ya con esto, no puedo ya con aquello. Ya no soporto a mi esposo o a mi esposa. Muchas circunstancias. No les voy a decir nombres, pero muchas circunstancias, ¿sale? Pero sucede esto y es una realidad en nuestros días. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esta parte en que sentimos que los problemas nos ahogan? Y di conmigo distractores. Distractores o distracciones. Pasa también que cuando nos encontramos en muchos problemas o en muchos conflictos, a ver si usted se parece a mí o solo a mí me pasa, pero te da mucho por pensar muchas cosas. Y de tanto que pensaste, al final ya no sabes qué hacer. De lo mucho que pensaste, sientes que ahora te estás ahogando. Me ha pasado en estos últimos días, y no lo digo por usted, lo digo por mí. De tanto pensar y pretender dar solución a varias cosas que obviamente se van suscitando, pues llega el momento de ir a dormir y pareciera que tengo sueño. Pero hay alguna maquinita que no se detiene. Y piensa, y piensa, y piensa. Y literal me han dado las 3 de la mañana y no he dormido. ¿Alguien me pasa eso? Y no sé usted, pero yo me enojo cuando ya no puedo dormir. Porque sé que al otro día voy a ir a trabajar y yo, si no duermo, estoy de malas al otro día. Incluso no me quiero levantar. Así como, me vale si no voy a trabajar. Espero que ustedes no. Pero me ha pasado esta circunstancia. Pero todo viene, pues, por estos distractores en nuestras vidas. Distractores que no nos dejan estar en paz, que no nos ayudan a conseguir el sueño y que no nos ayudan, obviamente, a poner en claridad qué son las cosas que están pasando y cómo se pudieran resolver. ¿Sale? Entonces, siempre hay distractores. Ahorita que empezó Charlie, sin querer, hablando de esto, Gemma dice, ¿cuál era la cita? No sé con qué se distrajo, pero hay distractores. A veces estamos hablando con alguien y ese alguien se le fue no el avión, hoy día es ¿qué es? El internet.
La señal. Se le fue la señal. Se le fue la señal. Hoy día estás platicando con alguien y al final. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Sí, ¿qué estábamos hablando? ¿Sí pasa? Sí. Ahora, es una plática que pudiéramos estar así muy acaloradas, incluso si quieren una plática, pero de repente sucede algo y te perdiste. ¿Sí pasa o no pasa? ¿Te ha pasado? Sí. ¿Se le fue el wifi al otro o a ti? A los dos. Como cristianos, muchas veces cuando nos enfrentamos pues, a muchos problemas, a muchas adversidades, muchos cristianos, la mayoría de las veces, creemos estar firmes. Pero cuando vienen estos problemas nos damos cuenta que no estamos firmes. ¿Cómo nos damos cuenta? Los distractores. Jesús, en este pasaje, voy a ir un poquito antes, la alimentación de los 5,000, sus discípulos ya se querían ir. Dice la escritura, y lo pueden encontrar un poquito más atrás, dice la escritura que ya era tarde, que era un lugar solitario, no había gente, solo la gente que fue a reunirse en ese lugar. Y los discípulos le dicen a Jesús, ya dile que se vayan, ya es tarde, o sea, sómate a dónde estamos, apártese, no han comido, pues que vayan a buscar a ver qué comen. Y Jesús les dice, denle de comer ustedes. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Perdón, los discípulos dicen, pues, o sea, ¿cómo? Tenemos, ¿se acuerdan cuántos peces fueron? Tenemos 2 peces y tenemos 6 panes. Es lo que hay. Y pretendes darle, o sea, en serio, hablas en serio, de comer a tanta gente. Y Jesús hace una acción. Manda acostar o recostar de 100 en 100 y de 50 en 50. Y dice que Jesús bendice el pan. Primero, sus ojos al cielo, bendice el pan y lo da a los discípulos para que lo puedan repartir. Y al final de eso dice que sobraron 12 canastas. Que alguien me explique, dijera Eugenio de Res. Jesús estaba en todo. Pero a lo que voy es que los discípulos ya querían irse. Ya, que se vayan a su casa, ya no quiero saber nada de ellos. Pero aparte Jesús les da otra encomienda de ir a la otra ribera o al otro pueblo. Y nos podemos dar cuenta en la lectura que están viajando toda la noche, porque nos habla de la 4ª vigilia de la noche. La 4ª vigilia de la noche pues era entre 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y se encontraban ¿en dónde? En medio del mar. O sea, no había descanso. De por sí acá ya estaban impacientes. ¿Te imaginas cómo se sentían a las 3 de la mañana? Y dice que el viento era contrario, no era favorable para con ellos. Y Jesús viene justamente a su rescate. Pero todo esto tiene que ver con que a veces nuestra fe es movida. ¿Cuánta enseñanza habían recibido ellos acerca de la fe? Lo acababan de vivir. ¿En dónde? En la alimentación de los 5,000. Pero horas después se encuentran otra vez en un dilema, en una tormenta. ¿Y en dónde está la fe que vieron actuar? O sea, ¿sí se ve o no se ve? Sí. Por eso decía que alguien me explique. O sea, claramente podemos ver todo lo que Jesús hacía. Entonces, el propósito es que los cristianos, mis queridos hermanos, fijemos nuestros ojos en Cristo en medio de las diferentes adversidades que puedes estar hoy pasando, viviendo o atravesando. Y yo sé que son diferentes en cada uno de nosotros,
Pero algo estamos pasando hoy que no es favorable, así como los discípulos, que no es favorable para con nosotros. El pensamiento central es que para permanecer en Cristo, fíjese bien, para permanecer en Cristo necesitas estar firme y arraigado. Para permanecer en Cristo necesitas estar firme y arraigado. Es decir, no me suelto. Porque como matrimonios es fácil soltarte de tu esposo o de tu esposa. ¿O no? Sí. Súper fácil. ¿Cómo? Ya está. Pero no soltarte es justamente tomarte de tu esposo, de tu esposa. ¿Cuándo? En medio de las dificultades. Porque justamente es ahí donde tendemos a desprendernos el uno del otro. En las dificultades pasa exactamente lo mismo. Los discípulos están viviendo en una adversidad. Una adversidad que creo yo que de profesión, ¿qué eran los discípulos? Pescadores. Lo que mi mente me dice es que sabían nadar. Lo que mi mente me dice es que no era la primera vez que se encontraban en esa circunstancia. ¿O creen ustedes que sí? Ya se habían topado con algo parecido, ¿no? Pero más sin en cambio, viene este temor muy fuerte sobre ellos. Ahora, es lo que yo estoy pensando que sí sabían nadar. Y cuando yo era niño, yo pensé que yo sabía nadar. En una presita, en una lagunita de 2 metros de ancho, sí estaba largo, como unos 10 metros, y pues digo, no estoy tan alto, pero estaba un poquito más chiquito. Pero sí, el agua nos cubría hasta acá. Entonces, si existiera esta parte de querer ahogarnos, pues agarras por una orilla, te tomabas de la roca, de lo que fuera, y pues ya. Y crecí con la idea que pues justamente sabía nadar. Pero un día, yendo al mar y pretender meternos dentro del mar, y luego nos caímos, ahí me di cuenta que no sabía nadar. Porque es allí, en medio del problema, en medio de la circunstancia, donde te das cuenta que comparado con el mar no eres nada, brother. O sea, y no estábamos tan a la mitad del mar, estábamos como a 1 kilómetro, a una orillita. Pero para mí fue de ¿qué voy a hacer? Te entra el miedo, el pánico, todo lo que mencioné, la ansiedad, la debilidad, o sea, entra todo. Todo, y no sabes qué hacer. Y ese miedo y esa inseguridad hacen que des patadas de ¿qué? De ahogado. Según yo, en ese momento, era patalear más fuerte. No entiendo para qué, y ahora que estoy acá afuera, pero lo hice. Mi intención obviamente era pues, salir a flote, estar a flote. Afortunadamente, a veces no valoramos el trabajo que las personas hacen. Pero afortunadamente para mí, había personas que viven con nosotros, salvavidas, y se metieron al agua. Fuimos varios los que nos caímos y nos sacaron. Y de verdad, hermano, no sabes qué alivio es que alguien te tome y vete. No sabes qué alivio. ¿De dónde te das cuenta? En medio de la adversidad. En medio de la adversidad es donde nosotros podemos encontrarnos con Cristo.
En medio de la adversidad es donde nosotros podemos vivir realmente lo que es la fe. Es allí donde puedes entender donde si estás firme y arraigado en Cristo o eres alguien que se puede mover muy fácilmente. Muy fácilmente. Pero ocurren este tipo de cosas. Y pensé por mucho tiempo también que era valiente, pero mañana venía diciendo mi esposa, me venía exhibiendo, que le tengo miedo, en el buen sentido lo digo, que le tengo miedo a la olla express, cuando ya es este ridículo. Yo prefiero mejor la paz, viva la paz. Yo mejor me salgo para afuera y mejor llego a la hora de la comida, porque pues, los frijoles ya están muy ricos. Me gustan mucho, por ejemplo, las manitas de puerco, que eso mi esposa lo cose ahí en la olla express, pero yo paso. Yo digo no. Entonces, a todos nos pasa este tipo de cosas. Y los discípulos, pues justamente pasaron por estas circunstancias. Entonces, para permanecer en Cristo necesitamos estar firmes y arraigados. Ahora quiero preguntarle a usted, ¿cuáles son las cosas? Hablaba un momento acerca de los distractores. ¿Cuáles son las cosas? Pregunto ahora a ustedes, ¿cuáles son las cosas que te distraen fácilmente? Yo quiero que pienses un poquito en eso. ¿Cuáles son las cosas que te distraen fácilmente? Últimamente los celulares. Los celulares, ok. Téngalo ahí en su mente. Mi hijo Pedrito en la escuela, la mosca que andaba ahí en la cortina, la ventana. Eso lo supe por, pues obviamente, sus maestros. Es que Pedrito se distrae con todo, señores, por la mosca que está ahí en la pared. Y, a ver, Pedrito, ¿qué dije? Quién sabe, maestra, pero la mosca está muy grande. Entonces, ¿cuáles son las cosas que a ti como persona te distraen muy fácilmente? Quiero que pienses en eso, porque al final vamos a orar en esta parte. Ahora, ¿te distrae para bien eso que estás viendo? ¿Dejaste de prestar la atención a algo y decidiste ver otra cosa? Eso otro te está ayudando para bien, para que tú estés bien como persona, o para que te pongas mal. O te distrae de Dios. 3 cosas. Lo que estás viendo te distrae para bien, te distrae para mal, o te distrae de Dios. O sea, te enfocas más en un problema y dejas de ver quién es Dios. Fíjense bien. Pedro, hablando de esta historia, pidió ir a Jesús. Dice que vieron a Jesús de lejos y dijeron, ¿qué dijeron? Este es un fantasma. ¿Y dieron voces de qué? De miedo. No sé si me van a ayudar las mujeres con un grito así de miedo. Bueno, usted me entiende. Pero Pedro pide ir a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Venga. Venga. Ahora, ¿en dónde está pidiendo Pedro? En medio del mar. En medio de la tormenta. O sea, ojo. No sé usted, pero yo cuando pido, yo estoy en una silla. Estoy en la cama. En la sala. Pero ojo. ¿En dónde está pidiendo él? En medio de la tempestad.
Fíjense hasta dónde se atreve él. O sea, como si fueran enchiladas. ¿Ven a Jesús andando por el mar? Pues dije yo me vaya igual para allá. Y Jesús le dice, ven. Ahora, Pedro caminó sobre el agua, según lo que leímos. Sí, sí. Pero después de un tiempo, un corto tiempo, Pedro empieza a hundirse. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo miedo? De ver la tormenta. O sea, fíjese bien. Estaba viendo a Cristo y Cristo le dijo, ven. Y mientras veía a Cristo, se sentía seguro, pero lo importante es, ¿pudo o no pudo? Sí pudo. ¿Por qué después ya no? Se distrajo. Distracciones. ¿Cuáles fueron las distracciones para él en ese tiempo? Según la lectura, dice que el fuerte viento. ¿Y qué otra cosa? Menciona dos cosas. Y el miedo. Y conmigo, viento y miedo. Esos fueron los distractores de él. O sea, iba bien. Es posible que sí, el mar estuviera muy bravo, pero él estaba viendo a Jesús e iba caminando hacia Jesús y lo logró. Pero también vio hacia abajo, sintió el aire, o sea, de esas que vas caminando y el aire, o sea, te avienta, ¿no? Entonces pues, ¿qué está pasando? Él sintió eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Deja de ver a Jesús y presta ahora toda su atención ¿en qué? El fuerte viento que obviamente le pegaba y empezó a sentir miedo. Entonces, ¿serán peligrosos los distractores? ¿O no? Sí. Pero ¿cómo los tomamos? Como si fuera un atajo. De hecho, es lo primero que tomamos cuando estamos viviendo alguna dificultad en nuestra vida. Lo primero que hacemos es tomar ¿qué? Un distractor. Es lo primerito. Ahora, dijimos que es bueno o malo. Es peligroso. La pregunta es, ¿por qué lo tomo? ¿Por qué me agarro de ese distractor? Si me va a sacudir, si me va a zarandear, si me va a aventar hasta no sé dónde. Pienso que es para uno en esos momentos sería lo más seguro, ¿no? ¿Qué punto más seguro? Siendo que no lo es. Ajá. Y usted sabe nada más una rama, que dice, se agarra de ella, pero se rompe las ramas, no los trae. Exactamente. Y ese es el... Pues, a veces pareciera ser más seguro. Sí, al momento sí. Pareciera. Pero si le echamos ojo a lo que Pedro está viviendo, al hacer lo que hizo, ¿era seguro hundirse? Sí, sí era seguro. Porque, como humano, sí. ¿Era seguro ahogarse? Eso probablemente sí. Y hay tres puntos que quisiera tocar con ustedes. Jesús camina sobre el mar, Pedro también. Y obviamente lo podemos ver aquí en Mateo 14, 25 y 26, también en el 28 y 29, aquí lo voy a leer. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entonces, ¿Jesús puede hacer eso? Sí. O sea, cosas tan increíbles que el Señor hace. Primero se encuentra Jesús se encuentra orando en el monte, en un lugar apartado, solo. Y acá estos cuates ya recorrieron horas de camino. Pero Jesús viene a ellos a esa misma hora. Se encuentra con ellos. ¿No es sorprendente ya eso? Sí. Es sorprendente. Ahora, ¿cómo lo hace? Andando sobre él. ¿Es sorprendente eso? Es muy sorprendente.
y viene a ellos andando sobre el mar. 26. Los discípulos, viéndole andando sobre el mar, vuelve a confirmar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de ¿qué? Miedo. Voces de miedo. El 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, Ven. ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces, podemos ver que tanto Jesús como Pedro pudieron caminar sobre las aguas. Ahora, ¿por qué es que Jesús hizo esto? Pues bueno, porque Él es Dios. Y Él tiene todo poder. Aparte, Él hizo el mar. Le puso límites. Génesis 1:10 dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que esto era muy bueno. Entonces, ¿por qué Jesús anda sobre el mar? Pues porque Él es Dios. Porque Él creó el mar. También una escena antes de esto, si pueden leer también Génesis 1, una escena antes de esta sorprendente es que dice que Jesús dividió las aguas que estaban sobre las aguas. Entonces, las aguas que quedaron abajo, pues justamente fueron los mares que nosotros conocemos. Y las aguas que quedaron encima de, es lo que conocemos, la lluvia que el Señor nos manda cuando llueve. Pero Él dividió las aguas de las aguas. Yo no sé cómo poder explicarlo, pero imagínate, perdón, aunque no quiera. Pero imagínate que esto era el agua desde cielo y tierra, y el Señor viene y divide el agua. Y se hace esta expansión, que es lo que hoy nosotros conocemos como tierra. Es lo que el Señor hace. Porque dice que al principio todo estaba desordenado y vacío. Y viene a poner orden. Entonces Jesús pudo caminar sobre el agua porque Él es Dios y tiene el poder. No solamente tiene el poder, Él hizo y creó el mar. Le puso límites también. Y podemos ver a un Pedro también lleno de confianza en un momento de su vida. Tanto que se atreve a decir, Señor, pues que yo vaya para allá. O sea, si no eres un fantasma, que yo vaya hacia allá. Y el Señor le dice, ven. Entonces podemos ver que Pedro también pudo caminar sobre el agua, aunque fue un corto tiempo. Y vemos por un momento a Pedro caminando hacia Jesús. Esto es bien importante. Por algún momento caminar hacia Jesús, está mirando a Jesús cuando nuestro enfoque es Cristo. Cuando desenfocamos de Cristo y vemos las circunstancias que estamos viviendo más grandes, entonces, ¿sabes qué? Nos empezamos a hundir. Empezamos a dudar. Y es ahí en ese momento donde ya no sabemos qué hacer. Y justamente viene esta parte de patadas de ahogado. Punto número 2. Pedro comienza a hundirse. En el 14:30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Y por qué comenzó a hundirse?
porque dejó de ver a Cristo. Muchas veces nosotros, hoy, como seres humanos, como personas, sentimos que nos estamos hundiendo, porque quizá, no es que quizá, es porque he dejado de ver a Cristo como el foco principal en mi vida. Y me he ido en busca de, lo voy a poner de esta forma, foquitos navideños. Y se ve tan espectacular y se ve tan llamativo y ¿por qué no? O sea, pasa esto que alguna vez has ido a comprar luces para Navidad y te llevas uno. ¿O cuántos te llevas? No sé, Ay, mira este, ay, mira el otro, ¿no? Y eres tentado a eso. O sea, todo se ve bonito, todo se ve llamativo. Y estos distractores, pues justamente se ven así para nosotros. ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no allá? Y desenfocamos que Cristo está en medio de esa circunstancia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente, como hizo este hombre, pedir ayuda, decirle, Señor, sálvame. Ya no puedo más en medio de esta circunstancia. Ya no puedo más con este dolor. Ya no puedo más con aquello. O sea, es que hay momentos en la vida donde realmente nos encontramos con estas dificultades que sentimos que nos están ahogando. Pero ¿sabes una cosa? Jesús puede venir a tu rescate. No solamente puede, Jesús quiere venir a tu rescate en medio de tu dificultad. ¿Qué necesitas hacer? Reconocer que necesitas a Dios sobre todas las cosas. Y reconocer a Dios sobre todas las cosas es darle el lugar que el Señor merece en medio de tu vida, de tu corazón, en medio de las dificultades, que tú puedas reconocer que Él es Dios y que Él puede hacer todo lo que tú humanamente no puedes. Él sí lo puede hacer. En el caso de Pedro, estos distractores se llaman viento y se llaman miedo. En el caso tuyo, en el caso mío, ¿cuáles son los distractores que hoy te hacen divagar muy fácilmente? ¿Será la televisión? Aquí sí voy a decir el nombre, pero mi papá se distrae muy fácil con la televisión. Está la plática y el señor se perdió acá. Oye jefe, esto, aquello. Ahorita, pero no sabe ni de qué le estamos hablando, porque está enfocado en la televisión. Para algunos pudiera ser, y no sé si las mujeres, pero la mayoría de los hombres, el fútbol. 90 minutos que dura el fútbol se pierden de qué pasó en la casa. ¿De verdad? Es estar ahí con toda la euforia y gol y ya no manches y falta y lo que sea. Pero están ahí. Y se pierden de qué es lo que está sucediendo en su casa. Y si se cayó el niño o la niña, no le pasa nada. Pero él está acá. No está viendo las circunstancias que están pasando. Y de esa forma, muy fácilmente, todos los seres humanos nos distraemos y dejamos de ver que realmente hay algo importante que todos podemos hacer. Punto número 3. Jesús salva a Pedro cuando éste se está ahogando. Y allí mismo, en Mateo 14, 31, dice, al momento Jesús extendió la mano, asió, o sea, tomó a Pedro y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo que quiero decirte en esta mañana es que no permitas que los distractores
te alejen y te separen de Cristo. No lo permitas, ya que es muy fácil distraerte. A veces incluso no darnos cuenta. Pero gracias a Jesús, porque Él está dispuesto a darte la mano, a tomarte en sus manos, a tomar el control de tu vida, de tus circunstancias, a la manera que puedas hacer lo que hizo el resto del equipo que iba con ellos. Así que cuando estuvieron en la barca, ¿qué hicieron ellos? Le adoraron. ¿Y qué dijeron todos ellos? Verdaderamente, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ahora, yo no sé cuántos de nosotros en nuestras dificultades hemos experimentado esto, de decir verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y yo puedo decir verdaderamente, Dios, es el Hijo de Dios, porque me ha ayudado en medio de mis dificultades. Decía mi esposa la semana pasada, ahora que vivimos estas circunstancias difíciles y complicadas, que aún todavía cuando recordamos me da por llorar, que ya no lo quiero hacer porque se me va a acabar mi cajita de sonrisa, decía mi Melis cuando estaba chiquita. Cajita de lágrimas. Cajita de lágrimas. Y ya no lo quiero hacer, pero es difícil a veces. Es difícil dejar de hacerlo. Pero es necesario confiar en Cristo. Amén. Y mi esposa decía la semana pasada, tenemos un año que hay sopas allí en una caja que aún todavía no se han acabado. Que todavía no se han terminado. Alimento que persona nos dio, latas que aún siguen, no porque no las comamos, o no porque, o porque seamos melindrosos, o sea, sí comemos, pero no se ha acabado. Yo puedo decir que Dios es bueno. Puedo decir que Dios es bueno. Dijo Charlie hace un ratito, a veces me gustaría ser rico, pues justamente para poder ayudar. Pero ni en los momentos que tuve muchísimo, experimenté lo que estoy experimentando ahora. Que realmente, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondremos. Cuando tú vives eso cambia todas tus circunstancias. Dejas de ver si hay o no hay. El Señor pone todo enfrente tuyo. Yo les puedo decir que no nos ha dejado, no nos ha abandonado. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo fiel y yo lo puedo ver. Yo soy testigo de que Él lo ha hecho. En algún momento que me quise soltar de mi esposa, nos quisimos soltar, y esto me refiero a separarnos, un divorcio. También puedo decir que decidimos tomarnos de nuestras manos una vez más y caminar juntos. Y Dios ha respaldado eso. Y tengo un amor tan grande para con mi esposa, un respeto tan grande para con mi esposa. Pero me di cuenta que algo yo podía cambiar en esa circunstancia. Y muchas veces lo que nos aleja de nuestras parejas, nuestros esposos, esposas o familia, son las palabras ásperas. Y yo tuve que cambiar eso de mi vida. Quitar eso de mi vida. O sea, cuando tú te das cuenta qué es lo que daña, quítalo y verás que Dios es grande. A veces es la forma de hablar, comunicar, pero el hecho que tú lo cambies, cambia todo. Yo lo puedo ver porque era algo que no estaba bien con mi esposa, era parte de insulto, de llevar la contraria, de
cosas de ese tipo. ¿Usted ha experimentado eso? No, qué bueno, qué bueno. Cositas de ese tipo. Pero que cuando tú identificas, quitas eso y cambias tu forma de hablar hacia tu familia, hacia la sociedad, tu forma de hablar hacia Cristo, todo, yo te puedo asegurar que todo va a cambiar. Todo esto pues ha venido a que podamos nosotros reconocer quién es Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, para concluir, ¿pensaste cuáles son algunos de tus distractores? Y yo quiero que hoy los pongamos, que los pongas delante de Dios. Y que tú puedas decirle, Señor, yo sí, es esto. Pero no solamente le digas, cámbialo. Porque es la única forma que va a traer un efecto diferente a tu vida. Es la única forma. Si no se cambia y se sigue con la misma actitud, les decía yo con mi esposa, eran las palabras, el hablar. No porque fueran groserías, pero sí aspereza. Y tuve que cambiar eso. Y mucha gente dice, que creo yo que lo ven, pero mucha gente dice que yo le tengo mucha paciencia a mi esposa. Y yo no sé si eso sea. Yo no sé si eso sea, pero eso obedece a que algo yo cambié en mi persona. Y lo que hoy puedo ver es que da un resultado totalmente diferente y distinto al que vivíamos en el pasado. Cuando no se cambia, se sigue igual. Se queda en intención. Y a veces, en medio de esos distractores, hay cosas que te llaman la atención de, ay, estaría padre esto. Pero no vas a saber si está padre si no lo empiezas a vivir. Si no lo empezamos a experimentar. Y Jesucristo quiere que tú y yo experimentemos quién es Él, a qué vino a esta tierra. Quiere que experimentemos su amor tan grande, pero también, mis queridos hermanos, quiere que experimentemos, usted y yo, que Él es la fuente. Hebreos 12, 1 y 2 dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo nos dice que lo hagamos? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado en oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Puestos los ojos en quién? Cristo Jesús. En Jesús. Puestos tus ojos en Jesús, no en los distractores que son muy llamativos, que son muy tentadores. No ahí. Tus ojos puestos en Cristo. Así es que quiero pedirte que te pongas de pie. Y allí en tu lugar, si está bien contigo, poder reconocer delante de Dios cuáles son tus distractores. ¿Cuál es ese distractor que te está alejando de Dios? ¿Cuál es ese distractor que te está alejando de tu familia? ¿Cuál es ese distractor que te está alejando de tu esposo o tu esposa? ¿Cuál es ese distractor que te está alejando de la iglesia? O sea, es que hay tanto, de verdad que hay tantas cosas que nos pueden estar alejando. O sea, hay distractores que nos están alejando de nuestros padres. Y hay tantos distractores
que son tan llamativos que te quieren alejar de Cristo. Pero quiero decirte, no lo permitas. No des lugar a eso. Jesucristo es mayor que todas esas dificultades que hoy estás teniendo. Estás teniendo dificultades hoy en tu familia. Jesucristo es más grande que todo eso. Él quiere cambiar tus circunstancias y que tú puedas confiar plenamente en Cristo. Que tu confianza sea Cristo en cada momento de tu vida. Que tu confianza sea Cristo. Padre,